Buen día, les saluda Carmina Nahuatlato Frías desde la editorial Universidad de Guadalajara y a nombre de la editorial agradezco a la Novena Feria Internacional de la Lectura de Yucatán por darnos este espacio para presentar una de nuestras novedades 2020 y para ello nos acompañan tres personas muy importantes e involucradas en este proyecto. Vamos a hablar de la obra Tenamaxtle, un libro que nos narra la fascinante historia de Francisco Tenamaxtle, este indígena cascán, señor principal de Nochistlán, que ha sido escrito por Sara Corona, ilustrado por Héctor Ruiz y acompañado en la edición por Peggy Espinosa de Petra Ediciones. Esta va a ser una charla muy breve pero muy interesante acerca de la creación de este libro y queremos invitarlos a que nos acompañen en estos minutos para hablar de Tenamaxtle. Nos acompaña entonces Sara Corona, que es doctora en comunicación y profesora de la Universidad de Guadalajara. Ha realizado investigación en los campos de comunicación escrita y en imágenes en distintos grupos sociales, en los campos referentes a la educación intercultural indígena, y es directora y fundadora del Centro de Estudios CALAS. También nos acompaña Héctor Ruiz, el ilustrador que ha participado en esta obra, y bueno, que él ha participado también en otros proyectos relacionados al idioma, la identidad, la cultura fronteriza y el empoderamiento de los espacios públicos a través del dibujo. Ya conocerán su obra. Y decía también que nos acompaña Peggy Espinosa, directora de Petra Ediciones, editora que ha dedicado más de 25 años de su vida al desarrollo de libros para niños y para jóvenes, y que recientemente ha obtenido algunos reconocimientos como el Premio Nacional Juan Pablo al Mérito Editorial en el 2017, otorgado por la CANIEM, y también el reconocimiento al Mérito Editorial en 2015 por la Feria Internacional del Libro. Y bueno, sin más, los dejo con Sara Corona para iniciar esta breve pero interesante conversación acerca de la creación de este libro, Tenamaxtle. Muchas gracias, Sara, Peggy y Héctor, por acompañarnos esta mañana. Gracias, Carmina. Efectivamente, es un gusto, es un placer, es un honor estar con ustedes, porque esta presentación queremos que sea un poco diferente y que muestre cuál es el proceso de construcción de un libro para niños que creo que va a ser muy interesante para todos ustedes y para nosotros tres también, que no hemos tenido la oportunidad durante la pandemia de juntarnos y vernos y trabajar juntos. Sin embargo, lo hemos podido hacer vía virtual y con el producto del cual yo estoy muy orgullosa y yo creo que mis compañeros también. Les digo muy brevemente de qué se trata el libro para que podamos empezar a platicar, a dialogar sobre él. Bueno, este es el cuento de un niño que nació hace muchísimos años, 5 siglos, pero que a su vez tiene una relevancia actual que me gustaría expresar. El cuento tiene 3 niveles interrelacionados para contar una historia que me parece que puede ser muy atractiva para los niños. Primero tiene un nivel que es el cuento en sí, el cuento que Carmina empezó a adelantar, que es una historia muy poco conocida de la conquista de México y que es una historia muy dramática. Duró 15 años una guerra, la Guerra del Mistón, de 1541 a 1552, donde Tenamaxtle, nuestro personaje del libro, nunca fue derrotado. Eso es muy importante. También es muy importante que buscó una salida, no es que nada más nunca fue derrotado, sino que buscó una salida jurídica para llegar a la paz. La historia de Tenamaxtle en su época fue una historia que conmovió mucho a la sociedad de la Nueva España, porque yo soy profesora, como ya lo dijo Carmina, he escrito libros para niños, pero por supuesto esta idea, esta vena de maestra siempre me sale. Y es gracias a Peggy que modificó de alguna forma la escritura del libro para, me decía ella, quitarle lo educativo, lo didáctico al libro. No sé si Peggy quieres recordar esa
es esa parte del proceso. Sí, lo que yo sí quería era realmente que el libro tuviera, haz de cuenta, una vida y una fuerza, ¿sí? Y que fuera realmente una obra literaria de gran valor y que no perdiera en aras de lo educativo o dejar como una moraleja, que era como de realmente todos los relatos, todas las historias tienen eso, pero a veces se hace énfasis en esa parte y se pierde realmente el corazón y la esencia de, pues, de muchas historias y muchos relatos. Es como si se ablandara, como si se hiciera con ese concepto de lo para niño, perdiendo la idea de que realmente la infancia es muy amplia. Hay muchas formas de vivir la infancia, depende del niño, del lugar, de las condiciones, ¿sí? Y realmente de lo que trae en su talega, ¿sí? Entonces era lo que sí me interesaba a mí muchísimo, ¿no? Que fuera una historia realmente de gran calidad y un libro de gran calidad. Pero por supuesto, quien hizo los cambios del texto fuiste tú, no fuimos nosotros. Gracias, Peggy. Porque, Puesta contra la pared, porque es, uno porque tiene que hacer los cambios. si ya sabes que realmente para mí el respeto al autor, ¿no? Al autor, sea de texto o sea gráfico, va por delante. Pero realmente yo también quedé muy contenta, haz de cuenta, y sobre todo porque creo que trabajamos, ¿no? Muy bien y muy a Sí, gusto. sí, Peggy, muchas gracias. La verdad que sí. Y efectivamente no me deshice de la moraleja, porque también creo que todo cuento tiene que tener una enseñanza, ¿no? Una narración al final debe de tener una moraleja de alguna forma. Y esta historia de Tenamastle tiene una moraleja muy fuerte y me parece lo más importante es cómo él pudo cambiar su inicial lucha de guerra, que era Axcanque Matehuatl Nehuatl, que significa ahora sí, tú o yo, y pudo cambiar después de reflexionar junto con de las casas y frente a el Consejo de Indias, que tenía que modificar su actitud y modificó esa actitud guerrera por un grito nuevo, en lugar de hacer el ahora sí tú o yo, a cambiarlo por ahora sí tú y yo. Entonces hay esa parte que dentro de la narración se va construyendo, ¿no? Y hay un tercer nivel, y con eso quizás termino la introducción, que es el nivel de los sueños. El cuento inicia con sueños porque creo que la idea del sueño atraviesa toda la historia, porque soñó Tenamastle cuando era niño y soñaron también los conquistadores, de forma que se les aparecían los santos que los dirigían a la lucha, y también juntos de adulto ya, Tenamastle y Bartolomé de las Casas soñaron juntos algo que produjo una idea universal, que son los derechos humanos. Y eso es una producción que 250 años antes de que se produjera en Francia, se estaba produciendo a manos de Tenamastle. Y por eso creo que es tan importante. Y hablando de sueños, porque también el libro sí quiere hacer conexión con los niños, todos los niños, todos los seres humanos que soñamos, y soñamos bonito y soñamos pesadillas. Y la mamá de Tenamastle trata de ayudarle a entender qué es eso de los sueños al niño Tenamastle. Y ahí, cuando vi las hermosísimas ilustraciones de Héctor, realmente maravillosas, lo único que me saltaba, y yo dije, esto debe ser algo personal, lo tengo que soñar para ver cómo lo resuelvo. Pero veía perros por todos lados y decía, ¿qué le pasa a Héctor? ¿Él será gente de perros? Porque yo soy gente de gatos. Y entonces no me gustan los perros, o no me gustan muchísimo como para tener un libro con tantos perros. Y entonces
ahí tuve que revisar esta ilustración, porque la ilustración era muy fuerte y muy bonita. Y me fui dando cuenta, me fui transformando mi ojo para ver que el perro no era el perro que acompaña o que sigue a Tenamazle, sino que para mí, era un nahual, era una forma de sueño, era alguien que iba a proteger, a guiar, a orientar a Tenamazle. Y esto ahora el libro creo que tiene, así como encontré yo esto, estoy segura que todos los lectores del libro van a encontrar 1000 cosas porque Héctor ha hecho un trabajo paralelo, otra historia o una historia que se vincula y dialoga con la historia escrita. Entonces yo también quisiera escuchar a Héctor que me cuente cómo estuvo eso de los perros que son perros y que son nahuales, y de todas estas otras historias que atraviesan el libro. Claro, sí, justo fue como ese detalle, ¿no? De los perros, y que al final también fue una sorpresa bastante grata cuando calzamos las dos opiniones, por así decirlo, porque yo tenía la idea del perro como este ser que acompaña a la muerte, ¿no? Por así decirlo, en las culturas prehispánicas y sí, un nahual. Y luego por ahí también, creo que en uno de los comentarios que Peggy hacía, que para las tribus chichimecas los perros, digamos, el nombre significa linaje de perros, ¿no? Algo así ya se confirmará o se desmentirá, ¿no? Sí, sí es así, Sara. Entonces, también fue una alegre coincidencia a la hora de presentarle primero la propuesta, hilo conductor a Peggy, y luego que ya, digamos, Sara de alguna manera lo aceptara o lo comprendiera, ¿no? Entonces, sí, no sé si Peggy te acuerdas de esa etapa de... Sí, cómo no, sí recuerdo, ¿no? Y creo que sí fue, ¿cómo se llama? Muy, muy interesante, porque realmente creo que, retomando también el hilo conductor del sueño, sí, bueno, finalmente los nahuales pues entran, ¿no? Mucho en los sueños. Y creo que es una forma realmente también de poder atravesar, haz de cuenta, y acompañar a los personajes en los sueños, ¿sí? A través de una figura, ¿sí? Como un nahual, como un perro, ¿sí? Y creo que realmente fue muy, muy acertada la forma como lo fuiste como encarnando en el personaje, y como acompaña a Tenamaxle, que se convierte también un poco como en esa parte, ¿no? En un Claro. alter ego del propio Tenamaxle. Sí, justo eso, ¿no? Como trabajar en una especie como de alter ego, y de qué manera también a través del perrito podríamos agregar como un sentido un poco, pues, tierno, ¿no? Humanizar al personaje, y en esos momentos en los que el personaje estuviera solo, pues que también estuviera acompañado de su nahual, ¿no? Y de su identidad, finalmente, ¿no? Claro, sí, claro que sí. Para lo que son los cascanes. Claro. Sí, yo tengo preparadas unas imágenes, y si me permiten compartirlas, para profundizar un poquito más en este detalle de por qué el perrito y por qué, digamos, las ilustraciones y todo lo que estuvimos compartiendo más en el proceso, primero con Peggy, y que luego Sara también estuvo al tanto. Entonces, comparto pantalla. Ahí estamos viendo, ¿no? Yo creo que es interesante aquí la intervención de Héctor, porque pues si bien al principio conocemos un poco del proceso de Sara a la hora de escribir, las idas y vueltas que tienen los textos con los editores, de lo que ya nos dejó un poco ver Peggy cómo es ese proceso, y ahora hablando de cómo crear el libro, pues entonces entra escena Héctor, ¿no? Donde ya hay un texto ahí que se está trabajando, pero falta esa otra historia o esa otra dimensión del libro que mencionaba Sara en un principio, que es ahora contar la historia a través de las imágenes.
Cuéntanos, Héctor. Sí, claro, no, que cuando a mí me llega el texto, pues ya Sara y Peggy tenían un rato trabajando en el proyecto y bueno, yo lo voy a decir bastante claro, desde el desconocimiento del personaje, cuando Sara me invitó a participar en el libro, pues yo dije, bueno, ¿quién? ¿Tenaqué? Tenamax, ¿no? Entonces ya, digamos, en una primera instancia para mí un reto era conocer al personaje y es algo también que me parece muy bonito de la ilustración. Yo también soy profe y siempre les digo a mis alumnos que el hecho de que ellos sean ilustradores es una oportunidad increíble para que se empapen de diversos temas, ¿no? Ya sea en este caso de historia, pero en otro encargo pueden hacer alguna cuestión social o médica. Y bueno, yo creo que el ilustrador es digamos, un experto en muchos temas y a la vez en ninguno, porque bueno, cada encargo lo obliga a investigar, ¿no? En el caso de este encargo, cuando recibí el texto por parte de Peggy y de Sara, pues bueno, primero era leerlo y tratar de familiarizarme con el personaje, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿dónde vivió Tenamaxtle? ¿Cómo era su contexto geográfico? ¿Cómo era el lugar donde él caminaba, donde él estaba? ¿Cuáles eran las costumbres de su pueblo? Sus prácticas, su religión, cómo rezaba, cómo se relacionaba con sus semejantes, cómo se veía, cuáles eran sus vestimentas, cuáles eran sus colores, sus tocados, y por último el contexto histórico. Para esto debo decir que Peggy estuvo facilitándome muchísimas imágenes. Un detalle de estas tribus es que no hay mucho registro, ¿no? Como que siento yo que tenemos mucho la imagen de las tribus de las civilizaciones de los aztecas, los mayas, pero yo a la hora de estar buscando como referencias en internet no encontraba demasiadas cosas, ¿no? Entiendo que eran tribus seminómadas y que eso también, digamos, impedía que generaran también ciertos asentamientos y, por ejemplo, ciertas imágenes o inclusive tocados o vestimentas. Y para eso Peggy me ayudó a enviarme bastantes imágenes por las cuales partimos, ¿no? Pero luego todo eso, además de anticiparse al personaje de una manera digamos, a través de la investigación de todo esto que comenté, también para mí era importante aproximarme al personaje de una manera un poquito más sentimental, ¿no? Entenderlo más allá de cómo vestía o cuál era su escenario, pues entender también cómo se sentía o tratar de ponerme en sus zapatos, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo si de repente llegara aquí, aterrizar a un platillo volador, ¿no? Y con todas esas dudas y con ese miedo, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo y cómo se sintieron los mexicanos de aquellas épocas al ver a los españoles, ¿no? Al conocer el fuego, la pólvora, los caballos, las armaduras y todas esas cosas que eran ajenas para ellos, ¿no? Luego también, ahorita Sara comentaba de esto de los niveles, ¿no? Para mí cuando recibí el texto me pareció un poquito complicado, digamos, establecer una narrativa porque está como cortado, ¿no? Como decía Sara, primero empieza hablando de los sueños y luego empieza como Tenamaxtle pequeño y luego se va haciendo grande y digamos es como todo, sentía yo que era como toda la vida del personaje en un cuento muy pequeño, ¿no? Entonces digamos, los primeros retos para mí era encontrar de alguna manera un hilo conductor para contar esa historia, ¿no? Entonces ahí fue también donde nace el personaje del perrito, ¿no? Y retomando lo que decíamos ahorita, de qué manera el perrito no solo es esa mascota o ese amigo que está acompañando al personaje, sino también el perro se convierte en el alter ego, ¿no? Entonces, aprovechando esto de los sueños, la muerte, el agua, imaginé qué pasaría si de alguna manera el perrito fuera, digamos, también Tenamaxtle y a su vez, y al revés, ¿no? Ahí, por ejemplo, en esa página, que es una de las primeras del libro, está Tenamaxtle arriba del perrito y el perro se ve en un reflejo, pero el reflejo no es el de él mismo, ¿no? Sino es el reflejo de un perro que pareciera como que es malo, ¿no? Entonces, de esa manera, de alguna manera, quería como establecer esta como esta diferencia o esta relación en lo que soñamos, ¿no? Y que muchas veces nuestros sueños se ven reflejados, nuestras inseguridades. Ese es uno de los bocetos de las guardas que hicimos para el libro. Y también rescato esta frase de Sara, que si recuerdo bien es como es parte de la primera versión del texto que me hizo llegar Peggy.
y que me pareció muy bonita. Dice, los sueños expresan lo que durante el día nos pasó, quizás nuestros sueños respondan a las dudas que nos surgen cuando estamos despiertos. Entonces, de alguna manera, esa imagen que sigue del perrito y cómo este personaje parece que está en medio de una pelea de dos perros, pero a la vez partes del cuerpo del mismo personaje están generando como las partes de los mismos animales, ¿no? Entonces también como una metáfora de que en nosotros mismos hay una lucha interna, ¿no? Entre nuestras dudas y nuestras inseguridades, pues todo el tiempo estamos ahí en lucha, ¿no? Bueno, y a partir de ese motivo, estas son las primeras páginas. Por ejemplo, es un boceto de los primeros que también le hice llegar a Peggy, y que también siguiendo con esta como narrativa de los perritos y esta frase de Sara, dice, otros sueños nos consuelan, nos divierten, nos tranquilizan, y en este parece que ya está una especie de río, ¿no? Que es como una alberca o un lago, y están los perritos durmiendo en vez de estar enojados, ¿no? Entonces como haciendo una especie de metáfora y tratando de establecer como esta relación en la que a veces nuestros sueños son tranquilos, ¿no? Y estamos tranquilos, y eso reflejarlo en la imagen. No sé si recuerdas, Peggy, que esa etapa primero, ¿no? De que yo estaba a veces un poco inseguro de cómo plantear la historia y como que te hacía llegar como diferentes como alternativas, ¿no? Y que ya tú me guiabas. Me guiabas de una manera muy acertada. Haciendo preguntas, ¿no? Sí, exacto. Sí. Sí, una de las cosas interesantes, pues es que, sí, bueno, Peggy con toda su experiencia, de alguna manera tiene el toque, ¿no? Como de guiar pero sin imponer, ¿no? Que es algo que para mí fue bastante interesante. Puse esta imagen porque es una de las primeras, digamos, cómo desarrollar un storyboard, ¿no? De las imágenes de las versiones que podrían ser como finales, pero nada más como para establecer dónde quería el texto y también cómo iba a ser el desarrollo de la historia, ¿no? Y luego ya en una etapa posterior empecé a generar estos bocetos que ya con el texto montado era como una idea de hacernos entender o hacer entender a Peggy cómo sería el desarrollo de la historia antes de pasarme con las ilustraciones finales. Y también quiero rescatar esta que me parece bastante interesante y explicarlo un poquito más. También fue una de las primeras imágenes como que me vinieron a la cabeza, inclusive antes de cuando recién leí el texto, ¿no? Y tratándome de otra vez comprender al personaje de una manera un poquito más existencial, o cómo se debieron de haber sentido aquellos mexicanos cuando vieron por primera vez a un caballo o a un español con una armadura. Entonces, esa fueron uno de los primeros bocetos que le hice llegar a Peggy, y hago la comparación con esta pintura que seguramente reconocerán. Es uno de los frescos que están en las cúpulas del Centro Cultural Cabañas, allá en Guadalajara, que pintó Orozco. Entonces yo tuve también una etapa de estudiante que pasé en Guadalajara, y una de mis cosas favoritas cuando salía los martes de la universidad de ahí de Belén era irme caminando al Cabañas y entrar y ver los murales de la capilla, ¿no? Entonces siempre me impresionó mucho cómo Orozco como que trató de anticiparse o de suponer qué era lo que pensaban los indígenas cuando llegaron los españoles, y cómo seguramente habrán pensado que eran como robots, ¿no? Y cómo estas armaduras, extensiones de su piel o corazas, para ellos seguramente habrá sido muy extraño, ¿no? Entonces de volada me acordé de estas imágenes, en especial de estas dos, el caballo ese que parece como una especie de máquina, ¿no? Como una especie de robot, y retomando el texto de Sara, me pareció muy adecuado, específicamente en esa imagen. El texto es una parte que dice, escuché cantos de diferentes voces y en diversas lenguas que no entendí. Entonces, en esta parte del texto describe que el personaje se asoma a una cueva y escucha estos ruidos, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar cómo se escucharía
el sonido de las armaduras, de los caballos, de las bombas explotando, de las espadas chocando. Entonces se me hizo muy adecuado generar como esta ilustración donde el personaje es realmente muy pequeño, muy pequeñito, pero digamos todo este ruido, ¿no? Todos estos elementos así muy saturados están alrededor de él y de alguna manera también te da a entender que está asomándose adentro de una cueva o de un lugar oscuro, estando él ahí en pequeñito del lado derecho, ¿no? Luego ya hicimos algunas modificaciones en las versiones finales, como Peggy sugirió, por ejemplo, que giráramos la imagen y que la ilustración más grande quedara del lado derecho. Y luego ya yo empecé a editar la versión final para los colores, ¿no? Y luego ya perfilando un poquito más la búsqueda de las versiones finales, yo entré también en una pequeña crisis porque, digamos, ya estaba definida la narrativa, pero en ese tiempo, cuando se podía viajar, yo iba a hacer un viaje bastante largo, aproximadamente iba a estar 1 mes y medio fuera del país, entonces estaba un poco preocupado por las ilustraciones, ¿no? Porque obviamente tenía que entregar y no me podía llevar como las herramientas de trabajo, ¿no? Las acuarelas o las pinturas. Entonces, estas fueron las primeras versiones que generé de las ilustraciones. Digamos, esta es la versión boceto, y luego ya quería como anticiparme a una ilustración un poco más como manual, como que se notaran las texturas, pero bueno, por el tiempo ya me di cuenta que no iba a alcanzar, y traté de hacer algunas otras versiones más digitales, ¿no? Con acuarela que yo tenía escaneada, empecé a generar estas versiones un poquito más a 2 tintas, pero luego me daba cuenta que tampoco no me parecían o no me gustaban mucho, o digamos, sentía que todavía había algo flojo ahí, ¿no? Entonces ya al final decidí hacer todo de manera digital, y lo que hice fue que con mi computadora y una tableta gráfica, estando un poco de viaje, generé estas versiones finales. Pongo la transición aquí porque pues también es una cosa que siempre insisto con mis alumnos, es que hay que tratar de experimentar diferentes métodos, ¿no? O más bien diferentes versiones de una misma ilustración. Entonces, esta, por ejemplo, que es la misma, en esencia la misma imagen, pero cambia el método, ¿no? Cambia la técnica. Estas fueron ya las imágenes finales con la formación que Peggy concretó con los textos y con el diseño gráfico del libro. Y justo retomando de qué manera también el personaje se iba a identificar como sentimentalmente con un lugar, para mí también fue interesante como generar estos escenarios como muy masivos, muy grandes, llenos de elementos, y de repente que donde estuviera el personaje muy pequeñito, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, también que es una doble página que va sin texto, y me pareció bien interesante colocarla por el sentido de la palabra, ¿no? El tlahtoli, que Sara también nos podría comentar más, que bueno, de qué manera se puede hablar de la tradición oral y de estas historias que se contaban de noche alrededor del fuego, y cómo lo podría establecer a partir de un dibujo que fuera bastante potente y claro. Y bueno, al final este dibujo también Peggy lo seleccionó para que fuera parte de la portada, ¿no? del libro. Y ya cerrando también, cómo retomar ya en esta última etapa del libro, de qué manera cuando el personaje se entrega, decía Sara que Tenamaxle nunca fue derrotado, él decidió entregarse, fue llevado a España donde fue juzgado, y donde con Bartolomé de las Casas estableció esta defensa, ¿no? De la que hablaba Sara, de los derechos humanos hace mucho tiempo, pero también como a partir de que este personaje es como ya digamos, encarcelado, el perrito, ¿no? El nahual también parece que está ahí como triste, o se forma como una especie de sombra. Y luego ya como cerrando el libro, también para mí era como, fue todo un reto cómo cerrar el libro si el personaje ya no estaba, ¿no? Y en el texto Sara empezaba a hablar por ejemplo, de los derechos humanos, digamos, todo este legado. Entonces yo aprovechando retomando esto del río, del agua y de los perritos, digamos, quise hacer como una especie de metáfora en la que
Tenamaxtli ya no estaba físicamente, pero su legado era agua, digamos, agua de la que podía beber mucha gente, ¿no? Entonces, en esta imagen está el perrito abrevando en un río, se abre la composición y llegan diferentes personas que se llevan esa agua, ¿no? Ese legado a diferentes partes del mundo. Y, digamos, esta como metáfora de que, digamos, es la semilla que se siembra o es el agua que se lleva a tomar o a nutrir diferentes culturas o diferentes ideologías. Y ya al final, esta imagen que Peggy decidió ponerla junto con la como reseña del personaje, y se cierra el libro como con el perrito ya viendo su reflejo, pero ahora su reflejo ya es digamos, un reflejo de él mismo, ¿no? Ya no es este perrito malo que aparece en la primera página. Y bueno, básicamente esas son las imágenes que les quería mostrar. Pues agradecemos, Héctor, Peggy, Sara, su presencia esta mañana. Sabemos que este recorrido da para mucho más, pero nos es muy grato y muy interesante conocer esta otra historia del libro, ¿no? Porque el libro cuenta una historia, pero además está la historia del libro. Entonces, pocas veces podemos ver como este proceso de construcción, pues de los libros ilustrados y muy particular de este libro precioso que han logrado construir entre los tres y que la editorial Universidad de Guadalajara está muy contenta de tener en su catálogo. Agradecemos mucho a los organizadores de Filey por darnos este espacio. Los invitamos a todos a conocer este libro que está disponible en www.editorial.udg.mx y deseamos que esta no sea la única charla que tengamos con ustedes y ojalá podamos retomar más adelante el tema porque sabemos que la historia de Tenamaxtli y la historia propia del libro da para mucho más. Muchas gracias por acompañarnos y pues que tengan bonito día, cualquiera que sea este día. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por la invitación. Gracias, Peggy. Gracias, Sara, Carmina. Por todo, por tu confianza y paciencia. No, gracias, Peggy. Todos. Abrazos. Gracias, hasta pronto.